Muy bien. Bueno, una reflexión con respecto al servicio militar. Juan Manuel dice, y esto es verdad. Esto es verdad porque yo no lo he vivido, pero lo he escuchado de gente mayor en su momento que me lo contaba. Dice que Juan Manuel, que en su momento, gracias a la colimba en Argentina es el servicio militar, varios chicos no solo tenían un plato de comida, sino que aprendieron a leer y escribir. Estamos hablando de décadas atrás. Y vos me vas a decir, bueno, pero hoy en día es necesario, y yo ya te diría que regresamos a 4, 5, 6 décadas atrás, y hay chicos que no solamente necesitarían el plato de comida, pero sobre todo leer y escribir. Hay chicos que les sobra la comida, pero necesitan volver a aprender, o al menos leer, o al menos leer y escribir correctamente. En el programa de hoy, más allá de contestar las interesantísimas preguntas que ustedes me hacen en el chat, les voy a regalar, en realidad ustedes se van a ganar 2 entradas para el seminario que va a dar, entre otras figuras, la gran leyenda que hay en el culturismo, que es Dorian Yates, que va a estar por primera vez visitando Argentina. De hecho, es la primera vez, esto parece increíble lo que estoy diciendo, es la primera vez que un Mr. Olympia visita Argentina, porque si bien hubo visitas de Mr. Olympia de la categoría Master, en la gran categoría, en la Open Bodybuilding, nunca tuvimos una visita de un... Bueno, tal vez alguno vino de vacaciones y nunca nos enteramos, pero nunca tuvimos una visita oficial, por decirlo de alguna manera, de un Mr. Olympia, y va a ser el primero, ni más ni menos, uno de los 5 mejores culturistas de la historia, según el video de Dross Rotzank, que le agradezco a Dross, que muy pronto va a salir, los 7 mejores culturistas de la historia. Entonces, antes de seguir, les quiero agradecer como siempre estar en Fitness Más. Denle un like para que el algoritmo lo recomienda a más gente, para que más gente empiece a ver este programa. Obviamente, si no están suscriptos, suscríbanse, a ver si llegamos a los 30.000 suscriptores, 28.200, estamos muy cerquita. Y comenzamos. Antes de contestar, tengo unas preguntas muy interesantes. Viene muy químico. Voy a aclarar algo para los que están atentos. Viene muy química la noche. Se ve que con este lunes que acaba de terminar, muchos están pensando en empezar a suplementar químicamente, aprovechando los días lindos, hermosos. Estos días como el de hoy, esto es un día... Antes se decía es un día justicialista. Bueno, yo digo que hoy fue un día culturista. Al menos en cuanto al clima, y vamos a aprovechar a ponernos grosos durante estos 2 meses que vienen por delante. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema para ganarse? Voy a hacer una pequeña presentación. Les voy a mostrar el flyer. Excelente. Le quiero agradecer también a Federico González por la invitación, que me realizó la invitación para ir a presenciar. No estoy seguro de poder estar. Esto es en Mar del Plata, República Argentina. Y este es el flyer. Mirá qué flyer. Ahí está Dorian Yates. Y junto con Dorian Yates va a estar Franchel Matos, Miss Olympia 2 veces, creo que 2 veces Miss Olympia en categoría wellness. Va a estar nuestro amigo Nicolás Amigos, y también nuestro Francisco Barrios, el culturista argentino más importante lejos de la actualidad, que no nos deja de sorprender año a año. Francisco, desde que lo conozco, que tenía 18 años, que se va superando, y parece no tener límite, no tener un techo. Así que vamos a estar muy a la expectativa. Aparte, vamos a tenerlo a Nicolás Amigo en una de sus mejores condiciones en años. Yo creo que está en su mejor condición. Acaba de competir hace pocas semanas.
Va a estar Franchel Matos y obviamente la leyenda que es Dorian Yates. Pero ¿cómo van a hacer ustedes para ganarse? Estén muy atentos porque les voy a hacer dos preguntas. Les voy a hacer dos preguntas sobre la carrera de Dorian Yates. Son dos preguntas que la mayoría la deberían saber, el buen culturista debería saber, y voy a poner una imagen, un minuto, una imagen que este Mister Olympia, ay Dios mío, qué Mister Olympia, por Dios, son esos eventos impresionantes, ¿no? A ver, para que lo vuelva a poner, así lo pongo a pantalla completa. Ahora sí. Terrible. Dorian Yates, Lou Ferrigno, esas comparaciones con Ferrigno fueron terribles. Ahí estaba Vince Taylor, Potter Cottrell. Estos Olympia donde vos te acordás, los ves y te acordabas y los conocías a todos, ¿no? Terry Pastel, mirá la diferencia de tamaño. Espectacular, un Olympia espectacular. Por allá se lo ve a Lila Brada, más atrás. Así que bueno, vamos a arrancar y veremos quién... Atentos, voy a hacer dos preguntas. Cuando ustedes estén listos, la primera pregunta va a ser, contesten todos juntos. Les recuerdo que para obtener las entradas al seminario van a tener que poner, luego de acertar, los que acierten a la pregunta, los que contesten correctamente, dejen el nombre completo y los 3 últimos números de documentos y los voy a poner en contacto con Federico para que los ponga en la lista de los que van a presenciar, de los afortunados que van a presenciar este evento histórico de Argentina, ni más ni menos que la presencia de Dorian Yates. A propósito, les quería mostrar con respecto a este seminario, vamos a hacer un programa, quiero hacer un programa completo sobre Dorian Yates. Hemos hecho un video muy interesante con uno de los videos más exitosos del canal. Muy rápidamente les muestro lo que va a hacer este seminario. Va a estar Francisco Barrios primero, puntos fundamentales sobre estrategia y mentalidad. O sea que se van a tratar muchos aspectos del culturismo. Va a haber un bloque de preguntas y respuestas. Después va a estar Nicolás Amigo, nutrición para la obtención de resultados dentro de una sala de pesas. Pregunta y respuesta, un meet and greet. Bueno, Fran Barrios y Yago Baggio, el entrenador, con preguntas y respuestas. Franchel Matos revelará las claves de su éxito en la categoría Wellness. Preguntas y respuestas, un meet and greet, y después a las 18 horas vamos a tenerlo a Dorian Yates, principios, fundamentos y bases de entrenamiento. Preguntas y respuestas, creo que va a ser la parte más interesante. Yo no voy a estar, y si puedo estar, ojalá que pueda ir, lo primero que le voy a preguntar es sobre el Heavy Duty, cuánto influyó, si realmente usó el Heavy Duty de Mike Mentzer, una de las dudas que siempre tenemos. Y bueno, después un meet and greet, solamente para acceso premium. Eso va a ser el seminario donde va a estar reunido la élite del culturismo mundial prácticamente, y estoy seguro que va a haber muchísimos culturistas, y estas ocasiones son muy buenas para aprender, no solamente por lo que te puede brindar Dorian Yates y todos estos súper profesionales del culturismo, sino que con las mismas preguntas y respuestas uno aprende muchas cosas. Así que muy recomendable. Bueno, empecemos. La pregunta concreta es, y acá vamos a ver quiénes son los ganadores. Recuerde que esto es para YouTube. Fitness Más. La pregunta es, ya hay casi 100 personas en el chat. Y ahí vamos, ¿eh? ¿En qué año ganó su primer... Conteste todo junto, porque son 2 o 3 preguntas juntas. En realidad son 2. ¿En qué año ganó su primer Mister Olympia Dorian Yates? Y
acá viene lo más difícil. ¿Quién fue el segundo y el tercero en el podio? ¿En qué año ganó Dorian Yates su primer Mr. Olympia? ¿Quién fue segundo y quién fue tercero en ese campeonato? Así que espero la respuesta, los escucho y vamos a ver cuánto saben de culturismo. Están pensando, yo creo que los cagué con el tercer puesto, me parece. El segundo creo que muchos lo van a tener. A ver quién se gana las dos. A ver quién se gana las dos entradas para el seminario de Dorian, el Mar del Plata. Primera visita de un... ¡Uf! ¡Bien! ¡Muy bien! Fue Cota. Se equivocaron, están adivinando y se están equivocando. Lebrone, Sean Ray, dicen. No, y ya tenemos a los dos ganadores. Uno es The Plot Secret y el otro, a ver, ayúdame Richard, el otro ganador, a ver, acá tenemos por orden, ¿obvio? Damián Scam, 1992, primer puesto Kevin Lebrone, segundo Lila Brada. Vamos a ver algunas fotos, si tengo acá, esta con Ferrigno, y acá está el primer y segundo puesto. Mirá qué foto esta, qué momento, ese momento cumbre que hay en el momento que van a anunciar. A mí me gusta cuando anuncian el ganador, no el segundo, y ahí está Kevin Lebrón en el segundo lugar, y cuando anuncian el nuevo Mr. Olympia, que, bueno, como sabemos ahora, y como adivinaron los chicos, fue Dorian Yates el campeón, y el segundo puesto creo que fue la última gran actuación de Labrada. Luego hizo otro Olympia más y se retiró muy inteligentemente, ¿no? Bien, así que Richard, encargado, nuestro moderador estrella, va a tener los nombres de los dos ganadores y después ya lo voy a poner en contacto con Federico González, a quien le quiero agradecer este premio tan importante que hemos brindado en Fitness Más. Y vamos a seguir con más premios, con suplementos, con ropa, con un montón. Tenemos un premio que lo tengo guardado, a Richard se lo mostré, se quedó como loco, que es el cinto de Rafael Brandao. Supuestamente es el cinto que usó Rafael Brandao antes del Olympia, un cinto de cuero, que esto lo traje del Gold Gym, ya voy a contar cómo fue la historia. Va a ser un sorteo dentro de muy poco tiempo. No va a ser un sorteo, siempre digo lo mismo. Ustedes se lo van a ganar con sus conocimientos sobre culturismo, como veo que hay muchísima gente que sabe muchísimo y acá empiezan a caer los nombres, ¿no? Así que bueno, gracias. Muy bien Damián, felicitaciones a Damián y felicitaciones a The Plot, que se llevan la entrada al seminario. Ojalá que lo disfruten y ojalá que si estoy ahí nos sacamos una foto, los saludamos a los dos ganadores. Entonces, después de tomarme un traguito de agua, vamos a comenzar. Había un montón de preguntas, un montón, venía muy química la cosa. Ahora sí pueden preguntar. Y la primera es de Facu Carrizo. Les decía que venía químico esto. Si en 10 semanas, con mi primer ciclo de solo texto, comiendo en déficit a dosis bajas, subí 10 kilos, qué bien, te felicito. Subí 10 kilos, 92 kilos, midiendo 1,76. ¿Tengo buenas respuestas a los fármacos? Sin duda que sí. A ver, Facu, sin duda tenés buena respuesta. No te voy a decir que sos un superdotado, porque también no conozco tu historia, pero si subiste en 10 semanas con un déficit, eso es bastante común en los primeros ciclos. Ya no te va a pasar muy seguido, lamentablemente, si no todos estaríamos compitiendo con 130, 140 kilos, pero es bastante común que en los primeros ciclos, me dijiste que usando solamente solo testo, no sé si estuviste usando 500 miligramos o 5 gramos, más allá lo que hayas usado, ganar 10 kilos con un pequeño déficit,
está buenísimo. ¿Cuál es la pregunta? Si tenés buena respuesta a los fármacos, excelente. Lo que no significa que en todos los ciclos vayas a ganar 10 kilos. Yo conozco casos de gente que ha ganado 10 kilos en estas condiciones y después ganó 1 o 2 kilos por año, que en un culturista ya formado, 1 o 2 kilos de masa muscular es una buena ganancia. Es más, les voy a comentar algo. Incluso puede ser una muy buena ganancia muscular, tener una ganancia, un progreso en la competición, en la masa muscular, en los detalles, en la rocosidad. Podés ir mejorando tu físico prácticamente manteniendo el mismo peso, incluso bajando de peso después de algunos años. Pero 10 kilos para el primer ciclo es una locura, excelente. Me pregunta si voy a Mar de la ver a Dorian, me dice Mati Bigliante. Voy a tratar de estar allá, y le vuelvo a agradecer a Federico por la invitación. A propósito, los que están viendo este video y no vieron el video que subí el lunes, con Francis Holloway, un referente mundial de la antropometría, un catedrático de los deportes, podemos llamarlo de esa manera, una persona que sabe muchísimo de nutrición, ni hablar de antropometría. De antropometría yo diría que son uno de los 5 mejores antropometristas del mundo, pero tiene muchos conocimientos de nutrición y aplicado al deporte. Sobre todo, muy importante la entrevista porque estuvimos hablando con una persona que, más allá de todos los estudios internacionales, él estudió en Estados Unidos, estudió con rugbyers en Sudáfrica, en Australia, y prácticamente toda su vida la dedicó al estudio de la nutrición y la antropometría en las altas esferas del deporte súper profesional. De hecho, actualmente hace poco vino a Estados Unidos, estuvo trabajando con jugadores de fútbol americano, también incluso con fútbol soccer, como dicen los Yankees, incluso con Lionel Messi, trabajando con los estudios. Qué importante para muchos deportes tener datos antropométricos. Les recomiendo el programa con Francis, lo pueden ver en Fitness Más. Saludos desde Córdoba, dice Javi Box. Y bueno, bien. Facundo Bender dice, esos caños, en Argentina caños le decimos a los brazos, esos caños están grosos, Rey, me dice, te pregunto, ¿cómo puedo alimentarme bien sin tener una buena economía para disponer todos los días de pescado, carne roja, etcétera? Gracias. Bueno, acá cuando me incluís el pescado, yo te digo, creo que me estás pidiendo consejos de economía. ¿Cómo podés para hacer plata? Porque en Argentina el precio del pescado es bastante caro. No tanto así, si bien aumentó un poco la carne, en comparación a otros países, la carne es, se los aseguro, yo que viajo bastante a Estados Unidos, a Tailandia y a otros países, la carne es un regalo en Argentina, a pesar que está un poco cara para lo que estamos acostumbrados. Pero son precios, en cuanto a calidad, sobre todo, relación calidad-precio, son precios espectaculares. Y mirá, los consejos te voy a dar, no te puedo dar un consejo sobre economía, ¿cómo? Porque tenés que facturar para tener porque no tenés una buena economía. Lo que yo te aconsejo es lo que hago yo. Yo afortunadamente a esta altura tengo cierta disponibilidad económica para poder comer correctamente, pero así y todo, porque yo pasé tiempos muy difíciles donde no tenía prácticamente para comprarme ni siquiera 1 kilo de carne, literalmente. Y fueron varias veces que estuve muy apretado y nunca dejé de comer, dentro de todo, bastante bien. Y sigo siendo muy cuidadoso con mis gastos. Y por ejemplo, tengo 2 o 3 verdulerías. El otro día compré, no estoy hablando de carne, ¿no? Compré unos pimientos que lo uso mucho en la dieta, 2 kilos por 2.000 pesos, excelentes. Estamos 2.000 pesos, son menos de $2. Y lo mismo pasa con las frutas, con las verduras. Buscando podés encontrar lo mismo con la carne. Hay carnicerías donde hay precios muy económicos. Yo te puedo recomendar una carnicería donde podés conseguir cortes de primera calidad, que es quien me provee la carne y el pollo, que es Tano Mario.
aprovecho para agradecerle a Tano Mario, que me envía 8 kilos de carne por semana, carne y pollo, unos churrascos espectaculares. Yo creo que la mejor carne de Buenos Aires, en cualquier sucursal de Tano Mario encontrás carne de primera calidad, y tenés también que podés elegir los cortes. No es necesario que comas cortes caros como es un bife de chorizo o tal vez el peseto. El peseto es un muy buen corte porque tiene muy poca grasa, pero es un poco más caro. Incluso con cortes, tal vez los que no son de Argentina tengan otros nombres, la paleta o la nalga, que puede ser un poco dura, pero si la cocinás bien a punto, puede ser muy sabrosa, fácil de comer y proteína de primerísima calidad. Bien, de Barón Punk. ¿Quién era el famoso animal? ¿Cómo son esa pregunta, no? Porque claro, hay nombres a veces que uno escucha, vintage, y me pregunta así, Barón Punk. Che, Simón, ¿qué era el famoso Animal Pack? Bueno, el Animal Pack, te cuento, Barón Punk, fue la evolución de lo que fue primeramente el Mega Pack, el Mega Pack de Weider, de la marca Weider. Básicamente, el Mega Pack, el Anabolic, estamos hablando años 80, fines de los 80, fines de los 80, el Anabolic Mega Pack, después salió el Anabolic Mega Pack 2, era, bueno, el nombre Anabolic es bastante sugestivo, pero era un complejo, tenía de todo un poco, básicamente era un complejo multivitamínico mineral, tal vez tenía un poquito algo de proteína, no recuerdo exactamente la fórmula, venía en una caja con sobres con 5 pastillas nada más, 5 pastillas, después salió el Anabolic Mega Pack de Weider, el 2, ya tenía 7 pastillas. Te repito, normalmente eran un variado de algunas vitaminas, minerales y algún que otro aminoácido. Nada tan importante. Yo cuando lo tomaba como si fuera un complejo multivitamínico mineral. Y lo que me estás preguntando, ¿qué era? Que creo que todavía viene el famoso, ahí sí que fue famoso, el Animal Pack, que ya tenía 11, 12 pastillas. Muchos de ustedes lo tomaron, o incluso muchos lo están tomando, que tenía un olor, vos lo abrías, yo cuando lo he tomado un montón de veces, obviamente, un clásico de los 90 y empezado de los 2000, en el Animal Pack, creo que venían 44 sobrecitos con 11 o 12 pastillas, y tenían un olor a químicos que era terrible el olor. Vos ya lo manipulabas, lo abrías el sobrecito y te quedaban en las manos un olor impresionante a químico. Yo lo que hacía, lo dividía, lo hacía en 3 tomas, porque si te tomaba esas 11, 12, o ya no me recuerdo cuántas pastillas traía, te quedaba un gusto, te sacaba el hambre, no podías comer. Un dato curioso te voy a comentar, ya que preguntaste por el famoso Animal Pack, Barón Punk. Un dato curioso es que una de las pastillas que trae el Animal Pack era de hígado disecado. Un poquito de proteína, no mucho. ¿Qué? 1 gramo habrá tenido, 1,5 gramos de proteína como mucho. No. Una pastilla media grande de hígado disecado, y en la fórmula te decía, entre todos los componentes que tenía, decía Argentine Liver o Liver. Hígado argentino. Fíjate, de Estados Unidos se ve que importaban los hígados argentinos y aclaraban que eran argentinos porque, al menos en esa época, los animales que se criaban en Argentina no tenían tantos químicos en la alimentación como supuestamente lo podrían tener los animales americanos. O sea que venía con venía con hígado argentino. Dice Richard que pega como piña ese Animal Pack. Sí, te pega, a mí me pegaba en el estómago como piña. El Mega Más 2000, bueno, acá ya pasamos a un gainer. Oscar comenta que el Mega Más 2000 de Weider traía un VHS donde Labrada explicaba ejercicios. Un video, mirá vos. Claro, estamos hablando de fines de los 80, cuando no teníamos la facilidad que tenemos ahora, que ustedes terminan de verme a mí
o ahora, si quieren, se pueden ver una rutina. ¿Qué me decías que traía el VHS el de Labrada? Explicaba ejercicios y decía: si no quieres parecer una bombilla eléctrica, entrena piernas. Mirá qué analogía que hacía. Un cuerpo, claro, un cuerpo sin pierna parecía una bombilla eléctrica, un foco, le decimos en Argentina. Todavía le decimos foco. Mi abuela le decía una bombilla, y mi novia, que es venezolana, también dice bombilla. No recordaba esto, mirá qué detalle. El Megamas 2000 era un weight gainer justamente de Wither, que traía, bueno, supongo que 2000 calorías, muchas calorías del service, bastante grasa, muchos carbohidratos. Muy curioso, hicimos un programa con el chino con respecto a los suplementos de los 80, de los 90 y del nuevo siglo, y cómo en los 80 y prácticamente los principios de los 90, la gran tendencia, el gran suplemento eran los gainers, los ganadores de peso, que han caído prácticamente en desuso. Ya nadie toma whey gainer, que al menos en mi opinión hay gente que debería tomarlo, no es para todo, pero hoy estamos con la obsesión de los cero carbohidratos y buscamos estas proteínas tipo Isopure y no me acuerdo ya los nombres, que tienen 1 gramo de carbohidratos, algo ridículo, porque que una proteína tenga 4, 5 o 8 gramos de carbohidratos no va a significar que vas a tener una ganancia de grasa en tu ingesta, en tu dieta, algo ridículo. De hecho, necesitamos carbohidratos para tener una mejor asimilación de la proteína, pero bueno, son las tendencias. Lo que era los gainers en esa época, la cantidad de weight gainers que había en esa época, estaban tan de moda como lo están hoy en día la creatina y las proteínas en polvo, ¿no? Vamos a ver, teníamos un montón de preguntas que venían antes de la presentación esta. Mirá, el Dogo Chopper dice: yo subí como 20 kilos cuando me inyecté por primera e única vez, estano, y sin hacer dieta para subir de peso allá en diciembre de 2008. El estano sería el que se inyectó el Dogo Chopper, que subió como 20 kilos. Claro, es lo que decía cuando dice: yo subí como 20 kilos cuando me inyecté por primera vez estano. Probablemente el nombre comercial del estano inyectable es Winstrol, Winstrol de pot. Había un Winstrol también que venía, que era veterinario, que era Winstrol de pot, pero de potros era el que se vendía en la veterinaria. Pero yo me voy a quedar con lo que dice el Dogo Chopper, que subió 20 kilos con estano nada más, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces a la mayoría de que empezamos. Yo, si bien incluso había competido, pero usaba microdosis de esteroides, como siempre digo, mis primeros campeonatos, incluso hasta que clasifiqué para la categoría primera. El culturismo de mi época era muy diferente al culturismo que estamos viviendo ahora, porque para llegar a competir en un argentino tenías que pasar muchas etapas. Tenías que ganar la promocional, pasabas a intermedia, después ganabas intermedia, pasabas a categoría primera, muchos no ganaron la promocional, no llegaron a intermedia, muchos culturistas. Después tenías que ganar intermedia, después la primera, y cuando ganabas 2 campeonatos en primera, clasificabas para el campeonato argentino. Hoy pagás 100, 200, 300 dólares y competís, aunque no hayas ido nunca a un gimnasio. Esas cosas que pasan. Y te decía que el primer ciclo importante, que no recuerdo, la verdad que no recuerdo, fue en el año 91, que hice un ciclo con anabólicos esteroides de segunda, creo que eran veterinarios. No estábamos, como dije anteriormente, eran momentos muy difíciles para la economía, pero ya supongo que habré estado alrededor de 1 gramo por semana, o entre medio gramo y 1 gramo por semana, de algún tipo de testosterona barata. Claro, me tomaba 4 litros de leche por día,
más de medio kilo de carne picada, algo de pollo y fuentadas enteras de arroz con lentejas. Era muy común el arroz con lentejas, se decía que la combinación con arroz con lenteja te daba una mayor cantidad de proteína biodisponible. En realidad las lentejas tienen algo de proteína, pero de un bajo valor biológico. Lo mismo la leche. Yo me tomaba 4 litros de leche porque no tenía para comprar otra cosa. Pero a lo que voy, que pasé de 80 kilos, que no estaba muy grande, que digamos, 80 kilos para un poco más de 1,80 m, de 80 kilos en 2 meses y medio pasé a 97, aumenté 17 kilos en mi primer ciclo importante. Después voy a hablar un poco de eso también y cómo la gente se confunde cuando vuelvo a Santa Fe, a Rosario y a Santa Fe a visitar a mis amigos del gimnasio. Esto había sido este aumento de peso gracias a la cantidad de comida que había metido, al entrenamiento fuerte y algo, obviamente también, a los anabólicos esteroides. Cuando volví a visitar a mis amigos de los gimnasios en Rosario y en Santa Fe, todo el mundo me venía y me decía, Cani, me decían, porque era parecido a Canilla, un jugador de fútbol que algunos de ustedes podrán haber conocido, que era muy flaco y tenía el pelo rubio y pelo largo, era muy parecido a Canilla, muy flaco sobre todo. Me decían el Cani, me decían, Cani, vení. Claro, se sorprendían ver un tipo de 80 kilos que estuvo 1 o 2 años entrenando con vos, de repente lo ves con 97 kilos en 2 meses y medio, que viene de Los Cedros, el gimnasio uno de los gimnasios de referencia de culturismo. Vení, sentate, me decían. Claro, contame, ¿qué te metiste? Y anotaban, y yo no recuerdo. Le decía, mirá, me puse esto, me puse el otro. Nadie me preguntó qué había comido, cuántas veces por día comía, qué comía, cómo dormía, si dormía bien, cómo entrenaba, si entrenaba pesado, altas repeticiones. Nadie me preguntó nada. Los dueños incluso de gimnasio me preguntaban y me anotaban todo lo que yo había tomado. Fíjense cómo hasta los mismos culturistas somos muchas veces bastante tendenciosos en cuanto a buscar resultados. Facu dice que hay cortes de carne más barato, igualmente la pechuga de pollo es más económica, el pollo entero. Bueno, claro, eso es lo que tiene también la pechuga. El pollo entero, un pollo entero es muy barato, pero bueno, ya tenés que trozarlo. A propósito, anoche con Marian nos comimos un pollo peruano. Los peruanos no sé qué tienen, que le meten algo al pollo que tiene otro gusto. Yo como pollo todos los días. Y una pechuga de pollo por día. Las otras son de carnes rojas, huevos y a veces pescado, ¿no? Pero claro, pasar a comer mis pechugas de pollo, a comer esa pechuga de pollo de los peruanos es un manjar. Y bueno, y María no la quiero mandar al frente, ya cuando lo empezamos a abrir al pollo, le saca las alitas, le chupa y se come las alitas. Tiene muy buen apetito. Pero tal cual, como dice Facu, hay cortes de carne más baratos y la pechuga de pollo, aparte de tener muy poca grasa, siempre va a ser lo más conveniente. Y como dice Martín Mela, espero que te pregunten más por entrenamiento y menos por química. Paco Bautista siempre dice que prueben de entrenar doble turno de verdad intenso y marcar la diferencia. Claro. Paco Bautista es uno de... Claro que todos ustedes lo conocen a Paco Bautista. Para mí el mejor culturista, por más que algún culturista actual llegue a ganar una Olimpia, para mí el mejor culturista español de la historia va a ser Paco Bautista, sobre todo por la época en que vivió y por el tamaño descomunal que tenía, y hoy en día es uno de los referentes para mí al que yo puedo escuchar y me identifico 100% con todos los conceptos que tiene sobre culturismo. Más allá de que hoy estamos rodeados de estrellas del entrenamiento y grandes entrenadores que tienen en su haber tantos Mister Olimpia y clasificaron tantos profesionales, vos escuchás un tipo como Paco Bautista y tiene una sensatez y una forma tan simple de explicarte y lógica de explicarte los ejercicios, y en este caso, como dice Martín, que Paco Bautista siempre dice que prueben de entrenar doble turno de verdad intenso y marcar la diferencia. Obviamente que para hacer un doble turno, y acá vamos al kit de la cuestión, para hacer un doble turno intenso tenés que disponer de mucho tiempo, porque tenés que meter por lo menos 5 comidas diarias y tenés que tener un muy buen descanso, 8 horas de descansar profundamente, 5 comidas, para poder soportar esos 2 entrenamientos intensos.
¿eh? Yo, si bien hago doble turno, el primer turno, que es a la tarde, solamente abdominales, pantorrillas y a veces bíceps o tríceps. Pero tal cual, como dice Paco, un doble turno intenso, con una buena dieta, haciendo bien las cosas, va a ser la diferencia. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Dice BMC, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser fuerte? Necesitas más comida, obviamente. Vale, pregunta, ¿quién crees que fue el mejor culturista que tuvo Argentina? Lo hablamos, cada tanto lo hablamos. Hay 4 o 5 que están en el podio. Siempre los nombramos. Y me aclara Nerio Guyen, los peruanos le colocan rico glutamato monosódico a muchos alimentos. A la mierda, ya me dio un poco de miedo. La cuestión que estaba rico. Igual lo seguiré comiendo pollo peruano. Bien. Bueno, acá vamos a ir a la próxima. Vamos a la próxima. A la próxima, que es la que me hace... Bueno. Justamente que me preguntaba por el tema... de la química, ¿no? Ahora se ve que se asustaron mucho. Es una pregunta muy complicada y que no sé si interesa tanto. Me preguntan cómo es un día en mi vida. Algún día lo voy a hacer en un programa para hacerlo más puntual, porque si te digo ahora, va a ser... No voy a poder ir muy específicamente a lo que es mi día, que es un poco raro en cuanto a horarios, sobre todo. Bien. Sigamos. Martín dice, claro, es lo que te dije antes, que te pregunten cómo entrenás y cómo vives claro. En cuanto al entrenamiento, siempre lo digo, cuál es mi sistema de entrenamiento. Más adelante voy a hacer un video y probablemente entrenando, porque después de 4 o 5 años ininterrumpido, compitiendo, mucha dieta, uno pierde... Es todo un tema también, porque cuando vos venís compitiendo durante tantos años, imagínense, sobre todo, ya no en mi caso, un culturista de más de 50 años, que más que nunca lo hace por hobby que por hacer una carrera culturista, cuando vemos estos grandes culturistas de la actualidad, ¿no? Si bien no son los mismos de los años 90, como vimos anteriormente, acá lo tengo a Dorian Yates y a Kevin Lebrone que me están mirando, pero cuando los comparamos, claro, con Lila Brada, con Barry DeMay, con Fred Wheeler, con otros grandes como Shekat, ni hablar con Ronnie Coleman, Cormier y muchísimos más, no es lo mismo, pero igual el nivel es impresionante y vemos estas subidas y bajadas que tienen. Por ejemplo, lo que pasó en el Arnold, que Lunsford vino mucho mejor que en el Olympia y que, por ejemplo, Wesley Visser estuvo bastante mal en comparación al último Arnold Classic, y uno se pregunta estas subidas y bajadas en las condiciones, y bien está relacionado cuando me preguntan cómo es un día en tu vida. Y yo hablaba de mi entrenamiento, cómo estoy entrenando y cómo estoy comiendo ahora, que mi proyecto de acá a 1 año y medio, 2 años, 3 años, es recuperar la masa muscular que perdí en estos 5 años de competición. Y también esas competiciones tan seguidas te perjudican. Por eso no he tenido muy buenos rendimientos, más allá de los problemas que muchos de ustedes saben que tuve cuando me robaron y cuando lo corrí al chorro y me desgarré una gamba, y los problemas estomacales, que no es una excusa ni mucho menos, pero no es la situación ideal para competir. La idea es, en la próxima vez que compita, ya sea a los 58 o a los 60 años, entrar en mi mejor condición. Bien, ahora me preguntan... Dice Néstor Blason, ¿no lo ves a Gabriel Rosas? Mis primeros pasos por el gimnasio fueron con él, año 98, un crack, me sacó... Bueno, justamente me preguntaban quién es el mejor culturista de la Argentina. Sin duda Gabriel Rosas, sin haber hecho una carrera interesante porque compitió muy poco,
de los físicos que tuve la oportunidad de ver, y yo les aseguro que he visto muchos físicos en mi vida, tanto en Argentina como en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero sobre todo los grandes profesionales de Estados Unidos, Gabriel Rosa fue uno de los físicos más impresionantes, siempre en una talla baja, ¿no? Digamos, en lo que hoy sería una Chu Wan Chu, uno de los físicos más impresionantes fue el de Gabriel Rosa, uno de los que estaría entre los 5 mejores culturistas de Argentina. Preguntonta, me dice. ¿Qué tanto afecta la química en la próstata masculina a largo plazo y si tiene alguno que otro efecto si no se previene? Atentamente, tu moderador estrella, Richard. Mira, Richard, vos sabés que no es tan preguntonta, durante mucho tiempo estaba extremadamente ligado el uso de anabólicos esteroides a la química de la próstata. También creo yo, más allá del culturismo, durante algunas 2 o 3 décadas, se sobrevaloró el cuidado de la próstata. Tenías que ir, que era casi obligatorio que vayan, afortunadamente nunca fui, pero era muy común que vayan y te metan el dedito, ¿viste? Para que te tanteen la próstata cómo estaban. Después parece ser, como pasa con la medicina y un montón de adelantos, descubrimientos y estudios que se hacen, parece que ese tanteo que te hacían en la próstata, yo conozco algunos que se lo iban a hacer demasiado seguido, más de lo indicado, se ve que le gustaba el tanteo de la próstata, se descubrió de alguna forma de que podía traer algunas consecuencias, que no era bueno, no era recomendable. Pero no hay, según los últimos estudios, al menos lo que yo leí, lo que estuve viendo, no hay una relación muy directa entre el agrandamiento de la próstata y los químicos. Está muy relacionado los problemas de próstata mucho con la edad. Bien, sigamos. Próxima pregunta. Y esta, qué rara esta pregunta, la que me hace Nicolás. Bueno, la voy a decir porque es curiosa, ¿no? Me pregunta Nicolás Yavigra la diferencia entre el culturismo tradicional y el entrenamiento militar. No tiene absolutamente nada que ver. El entrenamiento militar, si podríamos comparar con alguna actividad comercial o deportiva, estaría mucho más ligada a lo que es el funcional o al CrossFit, pero absolutamente nada que ver con el culturismo tradicional. A propósito, pero más allá de eso, fíjate vos, qué bien, no sé cómo estará el tema ese ahora, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ustedes saben que, a diferencia de lo que son en Argentina, sobre todo en las últimas décadas, que se subvaloró, incluso se denostó a las Fuerzas Armadas, algo que creo que está cambiando positivamente. Un país sin Fuerzas Armadas es un país que está regalando su soberanía, pero bueno, no vamos a hacer historia de lo que pasó no desde 1976, desde 1971, cuando empezó todo este desastre que hubo con respecto a las Fuerzas Armadas. No es un programa, este no es un canal de historia, pero Diego Recalde, que es un historiador, te puede contar bien qué pasó con la dictadura militar, que no fue del 76, esto venía de mucho antes, pero no importa, a lo que voy, de la recomposición de alguna forma que necesita, sobre todo después de 1982, las Fuerzas Armadas en Argentina. En Estados Unidos, obviamente, al ser una potencia, la mayor potencia económica y militar mundial, yo recuerdo que eran muy comunes, veías en la revista que ellos tenían, aparte del circuito tradicional de fisicoculturismo de competición, tenían campeonatos que eran para las Fuerzas Armadas, ¿no? Incluso creo un campeonato nacional donde competían todos la diferencia. Por eso cuando nosotros queremos tratar de entender por qué en Argentina el culturismo está como está y por qué no ha progresado, sino yo creo que al contrario, ha tenido una decadencia el culturismo en las últimas 2 décadas o 3 décadas, sobre todo si lo comparás con el resto de países de Sudamérica, ni hablar con Brasil, pero comparándolo con Chile, comparándolo con Ecuador, con cualquier país, ni hablar
República Dominicana, prácticamente con todos los países de la región, ha tenido una pérdida de prestigio el culturismo argentino. También tenemos que ir a estos factores. Tener un país en Estados Unidos, más allá de que sea una potencia económica, y la importancia que le dan al deporte, que las Fuerzas Armadas tengan un calendario regional de competiciones y hasta un campeonato nacional para integrantes de las Fuerzas Armadas, ahí ya te empezás a entender un montón de cosas. Dice que, bueno, Schwarzenegger, no sé si es Arnold o se puso el nickname, dice Arnold hizo servicio militar. La verdad que no lo tengo, es un dato, le tengo que preguntar a Padilla. Probablemente sí, creo que en Austria él hizo, sí. Creo que está en el documental de Netflix, que él cuenta que hizo el servicio militar. Bueno, sobre todo en esa época. Bueno, en Europa, a propósito, ya que viene... No quiero hablar mucho del tema porque van a decir, che, Simón, deja de romper las bolas con esto de geopolítica, porque a mí me interesa mucho todo lo que sea la política, la geopolítica, la economía, y este es un canal de culturismo. A propósito, que vos me decías, Arnold hizo el servicio militar. Ahora en Europa, con esta soltada de mano que le pegó a Estados Unidos, Trump específicamente, inteligentemente, a la Unión Europea, ya se están queriendo rearmar y muchos países que no tienen servicio militar obligatorio ya quieren se está hablando de instaurar, que va a ser un problemón porque no es muy difícil para la nueva sociedad que hay instalar un servicio militar. Usted sabe que países como Israel, que viven en conflicto, tienen 2 años obligatorios, hombres y mujeres, de servicio militar obligatorio. Pero bueno, esto viene a que Arnold, me decías que hizo el servicio militar. Yo me salvé, yo saqué el 252. En mi época se hacía el servicio militar en Argentina. Yo creo, con esto voy a terminar la parte de geopolítica, política, economía y lo que no tenga que ver con el culturismo. Yo creo que en Argentina debería volver el servicio militar. No obligatorio, pero sí opcional para un montón de jóvenes que no tienen una salida laboral, que no tienen una formación, que el ejército le pueda dar una formación militar, hacer una carrera, incluso una carrera terciaria, para capacitarlos, no solamente en un entrenamiento militar, sino para capacitarlo en el aprendizaje de oficios. Creo que sería muy, muy interesante que vuelva al servicio militar. Repito, tal vez no obligatorio, pero sí opcional. Incluso hay gente que, sobre todo en los últimos años, creo que hay muchísima gente que le vendría muy, muy bien. No lo digo despectivamente, ¿no? Pero creo que sería una muy buena salida de la adolescencia para muchos jóvenes argentinos, poder tener 1 o 2 años de un servicio militar. Bien. Gus 748. ¿Qué postciclo recomendás para volver el eje hormonal después de un ciclo de 2 meses de testo con estano? Mirá, lo primero que te digo, Gus, que no siempre vas a necesitar un postciclo. Siempre lo digo que el mejor postciclo es un descanso de 3, 4, 5 meses. Pero en el caso de que lo necesites, el postciclo, lo que yo tendría que haber el caso particular tuyo, pero digamos algo estándar, un postciclo para un ciclo de estano con testosterona, lo ideal sería Provirón las 2 últimas semanas del ciclo y las 2 últimas semanas o la última semana post ciclo, y las 2 semanas posteriores al ciclo HCG. El famoso endocorión. Eso yo creo que es lo más efectivo. Sobre todo si vos notás que sufrís un poco de hipogonadismo, básicamente esto es que se te achicaron, los huevos, hacer 3 aplicaciones o 6 aplicaciones, 5.000 unidades en 3 semanas. Esto lo podés hacer lunes, miércoles y viernes, 1.500 y 2.000 unidades internacionales de gonadotrofina coriónica humana, el famoso endocorión. Va cambiando los nombres
Está un poco difícil de conseguirlo, pero es lo más efectivo en el caso de que tengas que realizar un postciclo. Y me dice Juan Manuel H. Hoy cuando salí de Fitness King 2 tipo 12:30 del mediodía, me lo crucé al 001 caminando en cuero por la avenida Córdoba. Un fenómeno. Mirá qué linda experiencia que tuviste. Claro, porque él vive cerca. El 001 entrena en Fitness King Abasto. Está de prestado prácticamente. En cualquier momento le sacamos la roja. Y en Fitness King 2, en Fitness King Palermo, primero tuvo dos amarillas, después una naranja. Una amarilla es una semana de suspensión, después tuvo una naranja y finalmente terminó. La naranja es un mes de suspensión y finalmente terminó con una tarjeta roja, que es la definitiva, y vive a una cuadra de gimnasio. Imagínense lo intratable que estaba para que tengamos que sacarle una roja. Bien, próxima pregunta. Acá me están hablando en Libra. Esta es para Padilla. Voy a tratar de responderla, no sé si voy a poder. Me dice Johan, tal vez no es de Argentina. ¿Podés calificar mi progreso del gimnasio? Pesaba 392 libras. Mierda, es mucho 392 libras. Estamos hablando con 20% de grasa corporal. Me parece que no está bien esa antropometría. Y ahora tengo 17 y peso 180 libras. Bien, te equivocaste, ¿eh? Reformulame la pregunta, porque 392 libras no creo que hayas pesado. Tal vez quisiste decir 292 libras. Bueno, la cuestión que tenés 17 años, pesás 180 libras con un 12% de grasa. ¿Qué opinas? ¿Fue un gran cambio? Bueno, reformulame por si pesabas 400 libras y pasaste a 180 libras, perdiste 2 personas en el camino. Vamos a dejarla que sea más específica la pregunta. Dice Dogo Chopper, esta es una opinión, acá tiene que volver, dice, el servicio militar obligatorio, están en decadencia total los pibes, está terrible, hasta cómo hablan, no vamos a hablar de la música que escuchan, porque ahí ya me voy a poner un poco nervioso, pero es totalmente, ¿no? No lo digo, y yo creo que Dogo Chopper tampoco lo dice como castigo, en absoluto, esto del servicio militar, como formación, ni siquiera como formación militar específica, como formación como persona, como bien dice, ¿no? Como los chicos no saben hablar prácticamente, no comprenden un texto. Es increíble la decadencia cultural. Aparte, yo escucho conversaciones, si bien en el gimnasio tenemos pibes que son de primera, con una madurez, y hay chicos, yo tengo mi sobrino Simoncito, a quien le mando un saludo, no sé si me verá, capaz que él o algún amigo, porque también entrena, él hace natación y sobre todo básquet, es basquetbolista, un chico de 16 años, con una educación que se la dio mi familia, sobre todo mi hermano, y en la escuela donde estudió, que te sorprendés, la educación, la forma de hablar, las capacidades que tiene a los 16, 17 años, pero tengo muchos casos en el gimnasio de pibes de 18, 20 y más años, 22, 23 años, que vos no podés creer. Hay chicos que no saben interpretar un reloj analógico, no saben la hora, no saben leer las agujas del reloj. Es increíble. Tengo un par que no saben, 20, 21 años, no saben andar en bicicleta. No sé qué tan grave puede ser eso, pero algo te dice. Y cuando hablas, y no quiero meterme mucho en el tema, todos, y esto lo hablamos alguna vez, cuando yo tenía esa edad, 18, 17, 18, cuando empecé con el culturismo, empecé en un gimnasio, y ya cuando competí, que empecé con las competiciones, mi objetivo es desarrollar un físico importante, el físico, un ideal físico que tenía, y soñando un poco ganar el día de mañana o participar en un campeonato argentino. Hoy tengo estos chicos de 18, 20, 24 años, que están en el gimnasio hace 2, 3 años que entrenan, tienen un lomito bien, un lomito lindo lomito, y ya te dicen que van el año que viene, este año voy por la Procar, y el año que viene voy a clasificar para el Olimpia. Y bueno, viste, mucho, a veces emito opiniones
A más de uno alguna vez le dije, ¿conoces el programa de Rick Harrison, El precio de la historia? Que tiene varios dichos. Uno de los dichos, una de las frases famosas que quedaron, que dice, no lo sé, Rick, parece falso. Y le digo, y otra de las frases, cuando le dice, ¿cuánto quieres por esto? $3.000. Y le dice, eso no va a suceder. Bueno, cuando me dice que quieren ser profesionales y que clasificar a la Olimpia, le digo, como decía Rick Harrison, le digo, eso no va a suceder. Pero es una historia para contarlo en un programa completo, las barbaridades que uno escucha. Y Oscar Daniel Álvarez dice que Rory Leidelmeyer, un físico muy estético que no se supo nada más de él. Es verdad, vos sabés que sí, yo supe de Rory Leidelmeyer. Para los que vivimos el culturismo en los 80, estamos hablando de fines de los 80, Rory Leidelmeyer tenía un físico muy estético, muy buenos hombros, esos físicos un poco a lo Paris o a lo Berry de May, te identificabas con ese tipo de físico. Y hace poco me encontré, creo que en las redes apareció algo, sigue entrenando todavía, un hombre grande, obviamente, ¿no? Cualquier persona que tenga un día más que yo es un hombre grande. Bien. Muy bien. Bueno, una reflexión con respecto al servicio militar. Juan Manuel dice, y esto es verdad. Esto es verdad porque yo no lo he vivido, pero lo he escuchado de gente mayor en su momento que me lo contaba. Dice que Juan Manuel, que en su momento, gracias a la colimba en Argentina es el servicio militar, varios chicos no solo tenían un plato de comida, sino que aprendieron a leer y escribir. Estamos hablando de décadas atrás. Y vos me vas a decir, bueno, pero hoy en día es necesario, y yo ya te diría que regresamos a 4, 5, 6 décadas atrás. Y hay chicos que no solamente necesitarían el plato de comida, pero sobre todo leer y escribir. Hay chicos que les sobra la comida, pero necesitan volver a aprender o al menos leer, o al menos leer y escribir correctamente. Bien, gracias por el video. Dice que vi a Francis Holloway, me dice Gabriel Ángel. Y Guillermo Gómez pregunta qué fue de la vida del fisiculturista Arrúa. Creo que era de Rosario, el Gonzalo. No, era de La Plata o cerca de La Plata. Gonzalo Arrúa, uno de los mejores culturistas. Otro pro sin tarjeta profesional que legítimamente ganó su Procar, ganando el sudamericano de Chile en un sudamericano de un nivel espectacular, presentando un físico digno de un top 10 del Olimpia en la Chu en esa época cuando el Olimpia se dividía hasta 91 kilos, 202 libras, y Arrúa merecía, pero largamente, una Procar. Y bueno, esto por siempre, otra de las cosas del Mercader, lo del Mercader no es personal, no es solamente conmigo, cagó a un montón de gente con muchas cosas, entre otras cosas en no darle la Procar que merecían y hacerle la cabeza, porque, y con esto ya voy terminando, fíjense cómo cambian los tiempos. Hoy el Mercader y desde la NPC te dicen, vení, ganá tu Procar, cambia tu vida, si te haces profesional va a cambiar tu vida, vas a ser otra persona, te va a proyectar como culturista y te llenan la cabeza para que pongas 300, 400, 500 dólares en un Pro Qualifier, y en el caso que seas un número 1, que hay muy pocos, y que las ganes, probablemente vas a estar a años luz en competición, en la distancia, años luz de distancia entre los mejores competidores del mundo, o sea que te quedaste muy lejos, pero sos profesional y ya no podés competir a nivel local. Y en aquella época, y no hace mucho tampoco, cuando las chicas iban y ganaban un overall de un Arnold Classic en Brasil y podían tener su tarjeta profesional, el mismo Mercader, que hoy está en la NPC, en ese momento está en la IFBB, te decían, no, gordita, no agarré la Procar, no te conviene, porque hay un montón de plata, ¿sabes? Tenés que gastarte 20.000, 30.000 dólares, que es verdad, para ir a competir a Europa, seguir compitiendo acá. Fíjate qué hijo de puta este tipo, qué garca, cómo se caga en todo. Y la verdad que yo no puedo creer,
todavía a mí me aparece a veces en Instagram estas charlas absurdas que tiene con su entorno, hablando de la grandeza de la NPC y lo que están haciendo en Argentina, cuando fue un tipo que destruyó prácticamente el culturismo argentino y se cagó en los culturistas, se cagó antes en muchos culturistas que merecían, que estaban a nivel internacional para competir en un campeonato profesional, y hoy en día se caga en todos los culturistas, vendiéndole espejitos de color y haciéndole creer a estos pibes que le pudre la cabeza con la Procar, y ha destruido la competición. Hoy no tenemos culturismo en Argentina prácticamente. Son 2 o 3 que son siempre lo mismo, porque con esto de que le llenan la cabeza y que todos quieren ser profesionales, así estamos. Bien, ya vamos terminando. Últimas preguntas. Fue un variadito, ¿eh? Viste que empezamos con química, hablamos un poquito de servicio militar, geopolítica y tocamos algunos temas como a mí me gusta. A ver, ¿cuál es la próxima pregunta? Déjenme ver. Buenas noches. Dice Daniel. Todos saben quién es el Mercader. Bueno. Dice Fede22, hay que escuchar más B8, el fin de los inicios o luchando por el metal. Se discriminó porque no conviene que la gente abra su mente. Bueno, nunca fui fanático. Bueno, uno de mis primeros discos fueron de B8, ¿no? De la época de Riff, Papos Blues. No es mi música preferida, justamente ese metal duro de B8, pero bueno, no vamos a hablar tampoco de música a esta altura, pero podemos hablar qué recuerdo que me traes con B8. Vos sabés que B8 estuvo en el primer, o el único creo, Buenos Aires Rock, creo que se hizo en el año 1982, algún memorioso. Yo no estaba acá en Buenos Aires, yo estaba en Santa Fe, pero fui al cine Florida de San Justo a ver la película. Bueno, estábamos extasiados con estas películas. Imagínate que ni siquiera teníamos VHS en esa época, recién en el 83, 84, 85, y aparece Buenos Aires Rock, ese recital maravilloso con artistas, yo no lo recuerdo muy bien, Alejandro Lerner, Raúl Porchetto, aparece Charly García, que no tocó, decía Charly García, y aparecía Charly García y apareció B8, que la rompió en Buenos Aires Rock. Y bueno, la anécdota que viene de la época, ustedes saben, obviamente, las chatas, las camionetas, las Ford o las Chevrolet, el V8, que motor de 8 cilindros, que venía una V y una 8, y el grupo se llamaba V8. Y de repente empezaron a desaparecer los logos metálicos de las camionetas de la Ford y las Chevrolet y las V8, porque los chabones iban, le arrancaban y se hacían los colgantes, se ponían el logo de V8, lo tenían. Me acuerdo que fue una época que era muy complicado de que no te saquen, había que cuidar la camioneta, que no te saquen el logo de V8, era justamente por el grupo musical V8. Y Sir Chasman me dice que tiene 45 años, entrena desde hace 4 años y medio, unos 78 a 95 kilos. Estoy pesado, 7 kilos, voy a arrancar con 10 miligramos de estano y 10 miligramos de anabol. ¿Qué te parece? No te puedo decir demasiados. Si tenés 45 años, tenés una edad correcta para hacer un ciclo. Hay que ver, como siempre digo, no te puedo decir al tanteo 10 miligramos de estano y 10 miligramos de anabol. Lo que sí te digo, que si no has usado muchos químicos durante tu vida, a los 45 años, con una buena alimentación, 10 miligramos de estano y 10 miligramos de anabol te van a hacer un muy buen efecto. Lo único que te podría aconsejar, sin saber demasiado de vos, es que no pases las 8, 10 semanas máximo, no más de 10 semanas de este pequeño ciclo, y que luego cortes totalmente por lo menos 3 o 4 meses hasta indicar. Y Mariano hace una referencia a Buenos Aires Rock, dice cuando Diorio
cuando Iorio bardea a los hippies en el Buenos Aires Rock, claro, porque imagínense, y ya vamos a terminar este programa que terminamos hablando de música, de rock nacional, este Buenos Aires Rock, claro, era un rejunte, ahora tenemos estos grandes recitales que ya no ni conozco los grupos que vienen. Yo a propósito estuve en creo que fue uno de los mejores recitales que hubo en Argentina en el año creo que fue en el 1988. Estuve muy, muy adelante en River, me pasé 8 horas, ya entrenaba, me acuerdo como un iluso, me llevé la bolsa con sándwiches, banana, jugos, y me metí adelante de todo. Estoy hablándole del Amnesty Internacional, un recital espectacular, uno de los primeros grandes recitales que hubo en Argentina, en River Plate. Yo estaba en Rosario, vino un colectivo de Rosario, me mandé con un amigo, me fui con la bolsa, la gente empezó a saltar, yo porque no quería perder peso, ya estaba entrenando, me llevé toda la comida, me duró 20 minutos, 30 minutos, manoteé 2 o 3 sándwiches, le pegué un mordiscón y estuvimos 8 horas metido ahí, un recital espectacular. Les decía que artistas nacionales, creo que estuvo León Gieco y Charly García, después tuvo un artista que tuvo cierta fama, Youssou N'Dour, africano, estuvo Tracy Chapman, muy buena cantante, Tracy Chapman, y después, bueno, vino el plato fuerte, que fue Peter Gabriel. Por ahí muchos no lo conocen, pero uno de las leyendas de la música. Estuvo Sting y el cierre del recital con Bruce Springsteen, que fue algo espectacular. Imagínense para nosotros verlo a Sting, a Peter Gabriel y a Bruce Springsteen en un recital de esos, pero la referencia que decía cuando Iorio bardeaba a los hippies, claro, ese primer Buenos Aires Rock, si bien había estado Queen, incluso en la dictadura, en 1980, que fue el primer gran recital realmente, el de Queen en Vélez Sarsfield, fue algo espectacular, algo inédito, sobre todo para el momento político que se vivía en ese país. Este Buenos Aires Rock, que creo que fue en 1982, no estoy muy seguro, fin ya de la dictadura, y bueno, era un poco la mezcla, ¿no?, de estos grupos pesados como B8, bueno, Riff, y estaban también en todos los hippies, porque era la época ya justo post Sui Generis. Si bien ya había terminado, siguió después de Sui Generis Cerú Girán con Charly García, Moro, Aznar y David Lebón. Había evolucionado mucho, pero todavía se mantenía esa onda hippie y se encontraban los hippies con... Esto fue mucho antes de las discusiones y las diferencias que había entre los redondos de Ricota y Soda Stereo, digamos. Esta fue una previa a lo del bar rock. Pero bueno, qué lindos momentos. Última pregunta, ahora sí, de culturismo para despedirnos. Creo que fue un vivo bastante distinto. Y vamos con esta última. Dice bueno, Claudia Lop, 510, necesito motivación por la mañana, aprender buena música. Porfa, buena música, supongo que en el gimnasio. Es un problema, yo tengo que estar controlando que no me pongan reggaetón porque lo saco cagando, ¿no? Y dice el logo Chopper que en la Ford venía el logo de B8. Dice con Oscar Estebani, Dios lo tenga la gloria, un gran amigo que se nos fue en la pandemia. Estos hijos de puta la van a pagar por lo que hicieron. Fuimos a tu gimnasio hace muchos años atrás. Un gran recuerdo el de Oscarcito Estebani. Gran campeón y gran persona que ya no está con nosotros, culpa de estos hijos de remil puta que nos hicieron todo lo que nos hicieron. Última. Augusto Lang dice: ¿hay alguna relación entre el uso de clenbuterol y las lesiones musculares? No debería haberlo, pero lo que sí te voy a decir que el clenbuterol lo que te puede traer grandes calambres musculares. Grandes calambres. No vas a llegar a tener una lesión. Tal vez puede llegar a haber por alguna deshidratación
que no debería también provocarte el clenbuterol. Yo igual recomiendo que no tomen clenbuterol, es un consejo, se lo dice alguien que tomó durante años clenbuterol. Yo aconsejo que no tomen clenbuterol, pero sobre todo si no estás haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es hidratarse, y el clenbuterol te puede traer alguna consecuencia, sobre todo grandes calambres. A propósito, con esto termino, muchas veces te venden efedrina, que la efedrina como pre-workout, por decirlo, a mí tampoco me gusta tomar pre-workout porque me sacan el hambre. En una época, hace muchos años, usábamos efedrina, pequeñas cantidades, 20, 25 miligramos, que era muy efectiva para entrenar, porque vos te ibas al gimnasio, tomabas un café y junto con 20, 25 miligramos o 30 miligramos de efedrina, en esa época era muy, muy barata y muy fácil de conseguir. Claro, yo me iba manejando, que estaba a pocas cuadras del gimnasio, 20 cuadras, y ya a los 20 minutos tenía unas ganas bárbaras de entrenar, pegaba muy bien eso, entrenaba muy, muy, pero muy fuerte durante 1 hora y media, 2 horas, y cuando vos terminabas de entrenar, ya se te iba el efecto totalmente. Te relajabas, el sistema parasimpático que había estado funcionando a full dejaba de funcionar, ya estabas con el sistema simpático, el sistema simpático dejaba de funcionar, ya estabas con el sistema parasimpático, ya te relajabas, ya podías comer, ya podías dormir, podías descansar, y cuando por el problema que muchos de ustedes saben, de un triple crimen que hubo por el tema de la efedrina, caso muy famoso en Argentina, se cortó totalmente el uso no el uso, porque en realidad esta efedrina se considera muy barata porque Argentina era un país de tránsito entre el proveedor de efedrina y México, que es donde la usaban para fraccionar la cocaína. Lo que sucedió es que había cantidades exorbitantes de efedrina, entonces se conseguía muy fácil y muy, muy barato. Cuando hubo un problema, vaya qué problema, un triple crimen, se dejó de conseguir la efedrina, y muchos que vendían efedrina le ponían clenbuterol. Entonces vos pensabas que estabas tomando efedrina y en realidad estabas tomando clenbuterol. ¿Qué pasaba? Que por 2 días tenías el ritmo cardíaco, no te bajaba de 90 a 100 pulsaciones por minuto, al menos a mí me pasaba. Yo me acostaba a dormir y me levantaba con 99 pulsaciones por minuto. Eso es por el clenbuterol, cosa que no te pasaba con la efedrina. Y después los calambres que tenías eran calambres terribles, sobre todo en el pecho, en la espalda, en los femorales. O sea que yo no recomiendo que tomen efedrina. Bien. Con esto terminamos. Les quiero agradecer por estar en Fitness Más. Como siempre, fue un programa un poco diferente y no tanto al mismo tiempo. Otra vez recordarles que le pongan un like. Venimos creciendo con la cantidad de gente que está viendo los videos. Afortunadamente, no así tanto con los suscriptores, así que suscríbanse para llegar a los 30.000 suscriptores. Y como siempre, gracias, pero muchas gracias por ser musculoso.